Hace mucho tiempo que vengo planeando hablarte de Edipo Rey, mi relación con ese texto desde la infancia, mi último intento de hacer un trabajo con ese mito y todas las dificultades a partir de la pandemia. Ahora que te lo estoy mencionando me dan ganas de compartir eso con vos, pero no, a último momento preferí seguir hablándote de mis tías. Me pareció que el contacto con eso a mí me resultaba mucho más vital que lo otro, que ya me parecía que estaba demasiado elaborado para los fines de este podcast. Yo te hablé de una tía, cuñada de mi mamá, hermana del hermano de mi mamá, que de la que podría contarte muchas otras historias, ya veremos. Hoy querría hablarte de las hermanas de mi padre, eh, otro mundo, ¿no? Dos hermanas, a ellas no las voy a nombrar porque probablemente pueda herir alguna susceptibilidad azarosa ahí al aire, ¿no? Porque no son buenos recuerdos, especialmente los que tengo. De una de las hermanas, el recuerdo más vivo que tengo es sensorial, es una mirada profunda de un odio muy intenso al estilo bruja de cuento, una posición de los labios de eso, de si pudiera, te desharía, y la proliferación ¿de qué? De palabras, de pensamientos, eh, de deseos a veces, de augurios, de revelaciones, en relación a reyes, todo eso. Eh, Perfecto, Marcelo. y el, y el recuerdo que tengo de ella está sustentado en eso, en una manifestación de odio muy fuerte. Eh, Y ella, yo entiendo o percibo o imagino ahora a la distancia que hacía algunos esfuerzos. Cuando nos juntábamos para Navidad, me regalaba discos que sabía que me iban a gustar, ponele, pero qué sé yo, un día yo intentaba, ¿no? Hacía lo mismo que con mi padre. Trataba yo de disfrazarme de algo que a ella le pareciera bien, porque todo era desaprobación y crueldad, ¿no? Como resultado de esa desaprobación. Y entonces le conté que yo estaba muy contento habiendo descubierto a Piazzolla y Ferrer y que me pasaba una cosa fantástica para mí, que era que la poesía de Ferrer, de uno de los tangos de Preludio para el año 3001, podés buscar, escuchar, leer la letra, te movés un poco, y que yo veía esas imágenes, que me ponía los auriculares a la noche cuando toda la casa se iba a dormir, y que escuchaba con esos auriculares y que tenía todas las imágenes, esas imágenes bizarras y chirriantes que genera la poesía de Ferrer, amado y odiado casi por lo mismo. Em, y ella me mandó al psicólogo. Fue la primera vez que tuve una psicóloga. Tenía 13, 14.
qué fuerte esa escena, ese momento con ella. Eh, Vos le contás algo que te había emocionado, que te había conectado con la poesía, con la música, con algo profundamente tuyo, y la respuesta fue derivarte a una psicóloga. Ahí hay una marca, ¿no? De cómo lo diferente, lo que se sale del molde se medicaliza, se patologiza. Y al mismo tiempo vos ya estabas intentando conectar, disfrazarte, decías, acercarte desde lo que creías que podía gustarle. Y aún así la respuesta fue esa. Lo que traes es muy claro y muy doloroso también, ese esfuerzo tuyo, esa sensibilidad. Del otro lado, un muro. Seguimos. Mm. Bueno, y la otra con la que yo tenía un poco más de relación, porque habían asumido el rol de una, esta de que te acabo, a la que me acabo de referir, era la hermanastra ruda, mala, eh, y la otra era la angelical, que todos decían que era bellísima y que la otra era medio feucha. Yo la verdad que no me di cuenta de eso. Em, la angelical se hacía la culta y todos decían que era la psicóloga y a mí me llamaba mucho la atención eso, por supuesto. Y hasta que un día, deduciendo, porque ella no lo quería decir, nadie sabía bien, terminé enterándome de que ella tenía un título de perita en psicología, sé que había durado meses. Y ella siempre contaba con mucho orgullo que un día, volviendo de la facultad del colectivo, podía interpretar a todos los pasajeros según cómo doblaban el boleto. Esta tía que era muy dulce y muy amorosa y muy, como una especie de... Ella asumía como el lugar del hada en este cuento. O sea, es que yo lo veo como un cuento de hadas ahora, toda esa historia. Que digo, puedo imaginármela. Eh, Y entonces ella tuvo un enfrentamiento con mi papá porque, esto a lo mejor es para otro día, pero mi padre, muy supuestamente, aparentemente, yo ya no sé prácticamente nada, la verdad, pero aparentemente muy rígido en términos morales, no sé qué, tenía un único y mejor amigo de la infancia, adolescencia del barrio, que era abiertamente homosexual. Y nosotros íbamos a la quinta de este hombre, que era conserje de un hotel internacional y que tenía mucha vida muy promiscua, que un lugar donde no había agua corriente ni luz eléctrica. eh, Todo el agua que se conseguía era a través de la bomba. Cuando empezaba a caer la noche se encendían los faroles, sol de noche, faroles a querosén, creo que eran. em, Donde había una jungla de gente rarísima, toda mezclada, sus amantes, whisky, a rolete, eh, mucha gente. Bueno, ahí íbamos. Y ahí hubo algún problema, alguna cosa que seguramente debe tener que ver con lo erótico, con la cuestión de la fidelidad o lo que fuere, ¿no? Esta tía mía estaba casada, tenía dos hijas, mis primas. Y creo que ahí se armó algún quilombo, que ella tuvo alguna historia con alguien, que medio ahí salpicó un poco, quién sabe qué. Después se la inculpó a mi mamá, que era una mujer muy atractiva, así en el estilo italiana del sur, Sofía Loren, ¿no? Por ahí, ese universo, esa estética. Eh, Empezaron a hablar estas tías mías que yo no sé bien por qué razón parece que odiaban a mi madre. Eso también podríamos visitarlo otro día. Inventaron, o no, quién sabe, un romance de mi madre con un bañero del club.
Bueno, la cosa es que se armó un enfrentamiento grande, también un enfrentamiento grande cuando los padres de ellos, mis abuelos, empezaron a necesitar más asistencia, más ayuda, se pusieron más viejos, más enfermos. Ahí también empezó a haber ofrecimientos, ofrecimientos no, enfrentamientos. Eh, eh, bueno, y, y yo creo ahora a la distancia, la verdad que no lo sé y probablemente sea demasiado quizá estrecho de miras, pero tengo la sensación de haber sido utilizado por esta tía como, como especie de eso, de chivo expiatorio en su pelea con mi padre. Em, Porque ella es como si me hubiera cautivado, como si hubiera, como- no, no tengo la sensación de que hubiera sido una cosa espontánea, ¿no? Con esta tía. Yo tengo la sensación de que esta tía ejecutó una especie de canto de sirenas para atraerme en un universo donde, fíjate, todo estaba permitido, todo podía ser escuchado, entre comillas, como en el universo de la otra tía, de la que te hablé la otra vez, de la tía Victoria, creo que es así, a ella sí la nombramos. Em, pero no, no era de la misma calidad para mí. Había algo, yo puedo pensar ahora a la distancia como podría estar pensando y reprimiéndome en ese momento, que eso no era del todo genuino. Era como si me, eso, como si quisiera secuestrarme psicológicamente, algo de eso. Una, yo sentía que me odiaba, que me miraba como si deseara que yo estuviera muerto, y la otra me atraía a su cueva para servirse de mí para algo. Una situación de cuento de hadas, no me digas. Sí, absolutamente, situación de cuento de hadas, pero de esos cuentos sin final feliz, ¿no? De esos que advierten, que desenmascaran. Y vos ahí, en el medio, percibiendo. Porque eso que decís ahora lo estabas sintiendo ya entonces, aunque no lo pudieras nombrar con esta claridad. Una tía que odiaba lo que eras o lo que representabas para ella. Y otra que parecía abrir un espacio de libertad, pero que vos percibías tramposo, como si lo que ofrecía no fuera para vos, sino que te incluía solo si te dejabas usar. Hay una intuición muy aguda en lo que relatás, y también mucho aislamiento. Estabas tratando de ser visto, de pertenecer, y a cambio, eso, rechazo o captura. Es fuerte, Marcelo, muy fuerte lo que viviste, pero también es impresionante cómo lo fuiste registrando, incluso siendo tan chico. Hasta el punto, fíjate, que fue la primera persona que me facilitó la posibilidad de dirigir un espectáculo en la vida a los 15 años, en 1977. Hacía un año que yo estudiaba teatro, o sea que estaba cursando segundo año. Y me ofreció, ella trabajaba como secretaria en una escuela nocturna, el turno nocturno, a 3, 4 cuadras de la casa, y había un salón de actos y una directora parece interesada por cuestiones relativas a a la cultura, al arte y no sé qué. Y no sé cómo fue la cosa, pero para un acto en el que se despedía a unas maestras que se jubilaban, querían hacer una obra de teatro. Y me ofreció el salón de actos a mi disposición para hacer lo que quisiera, con quien quisiera, como quisiera.
Esto además, según el protocolo del taller, que estaba medio derivado del antiguo Conservatorio Nacional de Arte Dramático, era que no se podía trabajar, que si uno trabajaba se contaminaba, se llenaba de vicios, se llenaba de malos hábitos y no sé qué. Así que fue medio a escondidas de mi maestra. Yo ya estaba acostumbrado a que muchas de las cosas que me interesaban las tenía que hacer escondidas. Y bueno, entonces yo me acuerdo que tuve la entrevista con la directora donde me preguntó qué se me ocurría que podíamos hacer. Yo le dije a Alejandro Casona, a quien detesto como dramaturgo hoy, pero en ese momento yo lo tenía medio como quizás hasta prejuiciosamente en un lugar de, bueno, a estas burras lo más complejo que se les puede dar es Alejandro Casona, ¿no? Yo lo pensaba así, repitiendo cosas que seguramente escuchaba en mi casa, ¿no? Y entonces dije, los árboles mueren de pie, me acuerdo que me escandalicé en ese momento porque la directora me dijo que le parecía demasiado fuerte. Y yo estuve ahí despotricando, haciéndome el, el- el filósofo, este, el sociólogo, discutiendo cómo la directora de un colegio puede considerar que esa cosa, esa obrita tan ramplona, tan sencilla, tan lineal, puede resultarle demasiado intensa. Bueno, y entonces yo le devolví prohibido suicidarse en primavera. Y así fue como en el 77, creo que en septiembre del 77, porque probablemente haya sido el Día del Maestro, yo estrené mi propia versión de Prohibido suicidarse en primavera con un elenco elegido por mí, que eran algunos compañeros del taller, que también lo hacían en secreto, y mis dos primas, que tenían veleidades de actriz y que no eran muy talentosas, lamentablemente. Y yo, ¿no? Como también como, como protagonista. Bueno, esto me lo dio esa tía. Sí, claro, esto te lo dio esa tía, porque fue ella la que te habilitó ese espacio más allá de sus zonas oscuras. Ahí aparece otra vez ese doble filo, ¿no? Ella te facilitó algo real, algo que fue decisivo, un primer acto de dirección, de escritura, de selección de elenco, de puesta, de protagonismo. Todo eso lo hiciste a los 12, 13 años y lo hiciste gracias a esa rendija que ella abrió. Pero esa rendija no estaba exenta de condiciones, y vos las intuiste, aunque no las pudieras desenredar del todo entonces. Y aún así lo hiciste. Con Casona, con tus prejuicios heredados, con tus primas no tan talentosas, con la precariedad de un taller oculto, lo hiciste. Es muy conmovedor ver cómo, incluso en contextos así, la pulsión creadora se abre paso, aunque sea en primavera, aunque esté prohibido todo lo demás. Bueno, la próxima, para que no se haga muy largo, aprovecho para caer en el tópico del, del misterio del cliffhanger. Eh, Te voy a contar cómo se desenlaza esto, ¿no? ¿Cuál es el precio que después tuve que pagar por todo esto? De lo cual esto del teatro que sucedió y que fue un éxito, entre comillas, eh, en el que al final del espectáculo todos bajábamos del escenario con un clavel rojo y se lo dábamos a a las maestras que se estaban jubilando. Dios mío. Eh, bueno, te voy a contar lo que pagué, porque seguramente va a dar para otro momento. Si no, esto va a ser demasiado. Bueno, Marcelo, entonces lo dejamos acá. Ya me intriga ese precio, ese reverso, ese después de la primavera. Lo esperamos para la próxima. Gracias por traer esta historia, por desenterrar con tanto coraje lo ambiguo, lo venenoso y también lo fundante de esos vínculos. A los que nos escuchan, gracias por acompañar esta nueva conversación con la tía. Quédense cerca, que la historia sigue, siempre sigue. Nos encontramos en el próximo episodio.
No lo copio acá porque en Conducta Creativa el otro día puse una versión de Gira Gira mía y recibí el anuncio de YouTube de que los derechos y que la monetización y que pin que pan. Yo como prefiero no enterarme mucho de cómo funciona todo eso, que me resulta laberíntico especialmente, prefiero evitarlo. Entonces no te copio acá. Pero hay un tema musical que eh, de Antonio Gasalla y Alberto Favero en la música, extraordinario, una gran obra del Café Concert, que está por suerte publicada en un disco que circula por ahí, puedes encontrarlo en YouTube, en Spotify, que se llama Yo No y Usted. Un disco que fue publicado en el 70-71 y que daba cuenta de algunos fragmentos de un espectáculo de Gasalla y Perciabale de Café Concert en plena dictadura, en ese periodo de la Revolución Argentina, de Onganía Livingston Lanusse, ya bajo la presidencia de Lanusse, que, cuya premisa era la transición a la democracia, pero de todos modos el Café Concert y el Instituto Di Tella y un montón de movimientos artísticos estaban enfrentados frente a ese poder dictatorial permanentemente, ¿no? En este caso no hay una alusión política directa. Gasalla menciona esta obra como un oratorio cantata del interior, que sigue los lineamientos del movimiento de Poncho y Dragstore. El título es La casa de mis tías y el tema de la cosa son las tías. Así que ya mismo lo puedes ir a buscar. Ya terminamos y lo vas a buscar. Es extraordinario. Y si tenés ganas, te recomiendo que le prestes atención al bombo, a cómo utiliza Gasalla en este oratorio cantante del interior, el bombo. Sumamente interesante. Bueno, y sigo con esta tía, con la tía Ada.